UPS, olvidamos tu asiento. Rió mi hermana Ashley. Patricia me señaló la salida. Yo sonreí. No te preocupes. Parece que ambas olvidamos algo. Antes de que se cortara el pastel, Ashley estaba llorando, rogándome que regresara. Ups, olvidamos tu asiento, Ashley, mi hermana, rió, mientras golpeaba su uña manicurada contra el cartel dorado de asientos exhibido en la entrada del salón de baile. El dulzón perfume de miles de rosas blancas flotaba pesado en el cálido aire del hotel. A través de las puertas dobles abiertas, el tintineo de la pesada plata sobre fina porcelana y el murmullo bajo de los invitados adinerados se filtraban. Me quedé allí y dejé que la humillación me invadiera. El satén grueso y frío del sobre en mi mano derecha me ancló. Tenía 39 años. Trabajaba como gerente regional de cumplimiento de nóminas, auditando libros corporativos y rastreando millones perdidos para sistemas de salud. No era una niña confundida, sin embargo, estaba de pie en un pasillo, mirando un tablero que había borrado sistemáticamente mi existencia de la familia. Patricia, mi madre, se acercó a Ashley. Su costoso vestido de seda susurró al moverse. Señaló con un dedo afilado hacia las señales de salida al final del pasillo. Probablemente deberías irte a casa, Sara, dijo Patricia suavemente. Su tono tenía ese borde practicado y razonable que usaba cuando quería sonar como la víctima. No queremos que el día especial de Ashley se cargue con ninguno de tus dramas innecesarios. No lloré. No pregunté por qué me estaban echando de la celebración que había pasado el último año financiando. En cambio, miré directamente a la novia. Sonreí. No te preocupes, dije, parece que ambas olvidamos algo. La sonrisa de Ashley vaciló. Sus ojos bajaron a mi mano. El papel de oro del sobre atrapó la luz del candelabro de cristal, pero fue el sello de tinta negra en la esquina lo que captó su atención, el grueso sello circular del Tribunal de Relaciones Domésticas. ¿Dónde estuviste la semana pasada?, preguntó Ashley. Su voz perdió su registro inocente y risueño por completo. En algún lugar al que deberías haber ido hace 16 meses, le dije. Patricia rápidamente se interpuso entre nosotras. Soltó una risa fuerte y forzada para beneficio de dos damas de honor que pasaban con vestidos a juego de color melocotón. Oh, Sara se siente un poco excluida, anunció Patricia al espacio vacío que nos rodeaba. Me agarró del brazo, sus uñas manicuradas se clavaron dolorosamente en mi piel desnuda. Vete ahora mismo. Por encima del hombro de Patricia, pude ver a Michael cerca de una elaborada escultura de hielo, el novio. Se reía con sus padrinos de boda, sosteniendo una copa alta de champán, luciendo apuesto y completamente relajado. No tenía idea de que la mujer con la que estaba a punto de casarse todavía estaba legalmente atada a otra persona. Emily, la organizadora de bodas del hotel, se apresuró antes de que Patricia pudiera empujarme hacia la salida. Emily llevaba un portapapeles pegado al pecho y un auricular inalámbrico enganchado en una oreja. Ashley, lo siento mucho por interrumpir, dijo Emily sin aliento. Necesito la autorización final para la extensión del bar premium y el transporte de la fiesta posterior. El hotel requiere que la tarjeta en archivo se pase una vez más antes de que la recepción comience oficialmente. Sara se encarga de eso, dijo Ashley suavemente. Ni siquiera miró a la organizadora. Mantuvo sus ojos fijos en mi sobre. Emily se volvió hacia mí, ofreciendo una sonrisa educada y forzada. Extendió un terminal de pago. No he aprobado esos cargos, dije, mi voz firme y lo suficientemente alta para que Patricia la oyera. Y no soy la firmante principal del contrato del lugar. Tendrá que cobrar los $17,500 restantes a los novios. La cabeza de Ashley se giró hacia mí. El color se le fue de las mejillas. No me avergonzarías por dinero delante de todos. Esto dejó de ser sobre dinero hace meses, Ashley. Les di la espalda y me alejé de las puertas del salón de baile. La pesada alfombra floral amortiguó mis pasos mientras me dirigía a los ascensores del vestíbulo. Ashley no se quedó a responder a la organizadora de bodas. Me persiguió. Me alcanzó justo cuando llegué al banco de ascensores y pulsé el botón de bajada. Las risitas habían desaparecido por completo.
La novia confiada que acababa de reírse de mi asiento faltante no estaba por ningún lado. Agarró su ramo en cascada con tanta fuerza que los gruesos tallos verdes se doblaron y se agrietaron contra sus nudillos. «No le des ese sobre a Michael», susurró, mirando frenéticamente por encima del hombro. «¿Por qué?», pregunté, manteniendo mis ojos fijos en las puertas del atón frente a mí. «Me dijiste que no había nada en el que no supiera ya. Dijiste que era solo papeleo legal estándar». Ashley tragó saliva con dificultad. Su aliento se entrecortó. Patricia la llamaba desde el pasillo, haciéndole señas para las fotos familiares. El ascensor llegó con un suave y claro din. Entré, me di la vuelta y observé cómo las pesadas puertas de metal se cerraban sobre el rostro aterrorizado de mi hermana. El suave din del ascensor se mezcló en mi memoria, fusionándose con el agudo sonido del temporizador del horno de Patricia en una cena de domingo 6 meses antes. Estábamos sentadas alrededor de la mesa del comedor. Michael estaba frente a mí, pasándome un pesado tazón de cerámica de patatas asadas. Había sonreído con tanta calidez, lleno de gratitud genuina. «Realmente quiero agradecerte, Sarah», había dicho Michael. «Ashley me contó cuánto la ayudaste con el divorcio hace 2 años. Sé que los abogados son increíblemente caros y que hayas dado un paso al frente así significa todo para nosotros». Dejé de masticar. Hace 2 años. Esa línea de tiempo simplemente no tenía sentido. Yo poseía una mente construida para el cumplimiento y la auditoría. Recordaba claramente haber pagado una factura legal sustancial para Ashley solo 11 meses antes. No los confronté en la mesa del comedor. Dejé mi tenedor de plata en mi servilleta en silencio. «¿Cuándo viste el decreto final, Michael?», pregunté. Ashley intervino antes de que él pudiera siquiera tomar aire para hablar. «Oh, el papeleo se terminó hace una eternidad», dijo alegremente, sirviendo rápidamente más vino en su copa para distraerlo. Debajo de la mesa, una fuerte patada golpeó mi espinilla. Patricia, la señal silenciosa y profundamente familiar que exigía mi absoluta obediencia. Di un sorbo lento a mi agua helada, asentí una vez y dejé que la conversación pasara a los sabores del pastel de bodas. Más tarde esa misma noche, sentada sola en el pequeño escritorio de mi tranquilo condominio, abrí mi computadora portátil. Saqué mi hoja de cálculo financiera. La había llamado apoyo familiar. No rastreaba el dinero por malicia. Lo rastreaba porque mi familia tenía la costumbre implacable de reescribir la historia cada vez que Ashley necesitaba un rescate. Desplacé la vista hasta la columna de honorarios legales, $18,000 pagados directamente a un bufete de abogados de familia en el transcurso de 3 años. Encontré la fecha de la última factura, abrí mi navegador web y navegué al portal público del Tribunal del Condado. Escribí el nombre legal de casada de mi hermana. La pantalla cargó lentamente. Leí el resumen del caso una vez, luego me incliné, me froté los ojos cansados y volví a leer cada línea. No había ninguna sentencia definitiva registrada en ninguna parte del documento. La última entrada en el expediente público era un despido. El juez había desestimado todo el caso por falta de procesamiento. Puse ambas manos planas sobre mi escritorio de madera fría. Conté los días, rastreando la línea de tiempo hacia atrás desde la fecha actual. Ashley había aceptado la propuesta de Michael y había comenzado a planear una elaborada boda en el hotel mucho después de que su caso de divorcio ya hubiera muerto en el tribunal. Mi hermana estaba a punto de casarse con Michael en un salón de baile lleno de invitados adinerados. El tribunal todavía la tenía registrada como la esposa de David Miller. Hace 3 años, mi hermana estaba de pie bajo la luz parpadeante del porche de mi antiguo apartamento de alquiler. La lluvia empapaba los hombros de su chaqueta de mezclilla. Una sola maleta rosa de gran tamaño descansaba junto a su pierna. Era junio de 2023. Ashley no llamó a la puerta, simplemente esperó allí hasta que yo miré por la ventana principal. Cuando abrí la puerta, entró temblando, dejando un rastro de agua en el suelo de madera. David Miller se llevó todo, susurró, mirando sus zapatos mojados. Él controla las cuentas. No me queda absolutamente nada. No exigí los feos detalles de su matrimonio fallido. Mi hermana necesitaba un lugar seguro, así que arrastré su pesada maleta a la habitación de invitados.
Nos sentamos en la mesa de mi cocina bebiendo té tibio y le expliqué exactamente lo que podía hacer: 6 meses de apoyo. Le pagaría el alquiler directamente. Escribiría los cheques para un abogado de derecho familiar, sin transferencias de efectivo. Tenía que encontrar un trabajo estable. Gracias, Ashley había sorbido, secándose los ojos con el dorso de la manga. Solo hasta que me recupere. 2 días después, mi madre, Patricia, entró en mi apartamento usando la llave de repuesto que le había proporcionado tontamente años atrás. Patricia dejó su bolso de diseñador en el mostrador y se cruzó de brazos. 6 meses es un plazo arbitrario, Sara, dijo Patricia. Su voz tenía ese tono suave y decepcionado que había perfeccionado durante décadas. Tu padre te dijo que la cuidaras antes de morir. Él sabía que Ashley era frágil. Papá nos enseñó a ayudar a las personas a levantarse, respondí, lavando una taza de café en el fregadero. No nos enseñó a cargarlas para siempre. Patricia suspiró ruidosamente, sacudiendo la cabeza. Siempre has sido tan fría. Ashley se sentó a la mesa, perfectamente en silencio, dejando que la culpa flotara en el aire pesado. Me sequé las manos con una toalla. La presión familiar se instaló firmemente en mi pecho, pero no rompí mi propia regla. Firmé un cheque para la cuota inicial del abogado y se lo entregué a mi hermana, haciéndolo pagadero solo a la firma. Esa misma noche, abrí una hoja de cálculo en blanco en mi computadora portátil. La titulé Apoyo familiar. Registré la fecha, el número de cheque y el propósito exacto. Cada mes, registraba los pagos de alquiler, los mínimos de tarjetas de crédito y las facturas legales. El dinero salía de mi cuenta, pero iba directamente a los proveedores. Mientras Ashley pasaba sus días quejándose de la injusticia del mercado laboral, yo pasaba mis noches en ese pequeño escritorio. Trabajaba en mi puesto de nómina corporativa durante el día, después de la cena, estudiaba para certificaciones avanzadas de cumplimiento. Rechacé viajes de fin de semana al spa con mi hermana. Me salté cenas familiares para terminar exámenes de práctica. Realmente no sabes cómo disfrutar la vida, me dijo Patricia por teléfono una noche. Trabajas demasiado. Te hace inaccesible. Ella no sabía que las certificaciones venían con un aumento masivo de salario. Mantuve mis nuevos ingresos completamente ocultos. Mi amiga universitaria, Jessica, que trabajaba como abogada civil en el centro, me dio un consejo crucial mientras tomábamos café. Me dijo que creara un fondo de emergencia en un banco completamente diferente y nunca mencionara el saldo. Para agosto de 2025, las noches tardías finalmente dieron sus frutos. Compré un condominio de 2 habitaciones cerca del centro de la ciudad usando mis propios ahorros. Patricia visitó el nuevo lugar exactamente una vez. Caminó por la modesta sala de estar, criticó la falta de espacio en el patio y luego extendió la mano. Necesitaré una llave de repuesto para emergencias familiares. El gerente del edificio tiene un protocolo de emergencia, le dije, apoyándome en la puerta principal. Él guarda la llave maestra. Ashley se rió desde la isla de la cocina. ¿Tienes miedo de que alguien te robe tu pequeña caja de apartamento? No, dije en voz baja. Abrí la puerta y esperé a que se fueran. Cuando salieron al pasillo, cerré la pesada puerta de madera. El cerrojo se activó con un clic fuerte y satisfactorio. Por primera vez en mi vida, estuve en una casa que no contenía las facturas impagas de mi hermana ni los juicios silenciosos de mi madre. O eso pensé. El límite financiero funcionó hasta que Ashley comenzó a planear su boda con Michael. Constantemente se quejaba de proveedores y hojas de cálculo confusas, eventualmente pidiéndome que revisara su presupuesto. Me envió por correo electrónico una lista filtrada de transacciones bancarias. Me senté en mi condominio seguro y cerrado y abrí el archivo. Desplacé la vista por los depósitos florales y las estimaciones de catering, luego mis ojos captaron un elemento peculiar: un depósito había llegado a la cuenta de Ashley en marzo de 2025. La descripción enumeraba claramente el bufete de abogados de familia que habíamos contratado para su divorcio. Habían emitido un reembolso por horas no facturadas, $8,600. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Revisé la siguiente línea en la hoja de cálculo: exactamente 2 días después de que el bufete de abogados devolviera el dinero, apareció un débito.
Era el depósito inicial para el salón de baile del hotel histórico, $8,500. Ashley me había mirado a los ojos y jurado que cada centavo de mi anticipo se destinó a finalizar su complicado divorcio. Resalté las 2 filas en la pantalla. Guardé una copia del archivo directamente en mi disco local seguro. El dinero que debería haber terminado el primer matrimonio de Ashley había pagado la sala donde planeaba comenzar el segundo. Los $17,500 finales para el lugar requieren una simple condición, le dije a Ashley por teléfono a la mañana siguiente. Mi hermana jadeó, una brusca inhalación de aire que generalmente precedía a un berrinche. No tienes absolutamente ningún derecho a indagar en mi vida privada, Sara. Porque usaste tu divorcio para pedir mi ayuda financiera, le recordé, manteniendo mi tono perfectamente plano. Solo necesito una copia de la sentencia final certificada para mis registros antes de autorizar el pago de la boda. 2 horas después, llegó un correo electrónico a mi bandeja de entrada. El archivo adjunto llevaba el nombre Decreto de divorcio final certificado. El resplandor del monitor de la computadora iluminó mi oscura sala de estar mientras abría el documento. Mi trabajo corporativo diario implicaba la búsqueda de fondos de atención médica faltantes, lo que significaba que pasaba 40 horas a la semana buscando números que no pertenecían. El número de archivo coincidía perfectamente con los registros judiciales, pero el sello del secretario parecía terriblemente borroso en comparación con el texto negro nítido de los párrafos circundantes. Los márgenes se desplazaban ligeramente en la página 3, dejando un espacio incómodo cerca del fondo. Más importante aún, la fecha de la sentencia figuraba como 3 semanas después de la fecha de despido que había visto en el expediente público. Un recuerdo repentino desvió mi atención de las fechas. Navegué a una carpeta archivada y abrí una orden de apoyo temporal que mi hermana me había enviado hace un año cuando necesitaba dinero para el alquiler. Al colocar las 2 ventanas una al lado de la otra, la verdad se hizo dolorosamente obvia. El sello de la orden temporal poseía la misma borrosidad pixelada en el borde izquierdo que el nuevo decreto. No alteré el archivo ni la confronté de inmediato. Guardé el correo electrónico original en una carpeta segura y anoté las discrepancias en un bloc de notas amarillo. Mi teléfono celular vibró contra el escritorio, sobresaltándome en la habitación tranquila. Patricia, mi madre, estaba llamando. Ashley está llorando incontrolablemente, dijo la mujer que me crió en el momento en que contesté. ¿Por qué estás castigando a tu hermana por finalmente encontrar la felicidad? Mamá, ¿realmente viste la sentencia certificada? Le pregunté. Ella ignoró por completo la pregunta, girando instantáneamente a su arma favorita. Tu padre se rompería el corazón al verte tratando a la familia como un auditor trata a un sospechoso. Necesitas pensar en nuestra reputación y detener esta tontería. En lugar de discutir, presioné el botón de finalizar y dejé el teléfono boca abajo. Patricia siempre protegería a su hija menor, así que necesitaba una prueba innegable. Abrí una nueva ventana de mensaje y escribí una solicitud muy específica a Ashley. Antes de autorizar el pago restante, confirma por escrito que tu primer matrimonio terminó legalmente y que el documento adjunto es la sentencia final certificada. Cuando llegó la respuesta 12 minutos después, contenía exactamente lo que necesitaba. Sí, estoy legalmente divorciada. Libera el pago y deja de crear problemas. Imprimí la conversación de inmediato. Mi hermana acababa de encerrar su mentira con tinta, sin saber que me había entregado la influencia exacta que necesitaba. La tarde siguiente, el silbido de una máquina de café expreso llenó la ruidosa cafetería justo enfrente del juzgado del condado. Deslicé el correo electrónico impreso y el PDF sospechoso sobre una pequeña mesa de madera. Jessica se ajustó las gafas, leyendo las páginas con el silencio practicado de una abogada civil. Escúchame atentamente, dijo mi amiga, golpeando un bolígrafo de plata contra el papel. No publiques nada en línea, no la amenaces y no llames a su empleador. Vas a cruzar la calle, obtener el registro oficial y dejar que el rastro de papel hable por sí mismo. Jessica dio un sorbo lento a su café negro, sus ojos escanearon el borroso sello del tribunal una vez más. No recuperarás todo tu dinero, Sara. Un juez considerará algunos de esos pagos iniciales como un regalo, pero puedes detener la hemorragia y puedes proteger a Michael de casarse con un fraude. Dejando mi taza medio vacía sobre la mesa, salí al aire fresco del otoño.
El vestíbulo del juzgado zumbaba con la tranquila urgencia de abogados y guardias de seguridad. La oficina del secretario olía débilmente a papel viejo y cera para pisos. Me acerqué al grueso mostrador de cristal, pagué una pequeña tarifa y solicité el resumen del caso certificado para Ashley Reed. El hombre detrás de la partición estampó un pesado sello en una hoja de papel nítida y la deslizó por la ranura de metal en la parte inferior. No ofreció ningún consejo legal, solo un cansado asentimiento mientras llamaba al siguiente número. Llevando el documento de regreso al otro lado de la calle, me senté frente a Jessica y coloqué el expediente certificado junto al PDF que mi hermana me había enviado por correo electrónico. Las fechas eran innegablemente contradictorias. El registro judicial oficial confirmaba un despido hace 16 meses y no había absolutamente ninguna sentencia final en el archivo. Jessica estudió los dos documentos conflictivos durante un largo momento. Levantó la vista, su expresión completamente seria. Si esto fue alterado, tu hermana no solo mintió sobre un divorcio, usó la mentira para hacerte pagar. Mis dedos se movieron rápidamente sobre el teclado mientras eliminaba mis perfiles de facturación guardados de todos los portales de proveedores de bodas. Desactivar los pagos automáticos de las tarjetas de crédito de mi hermana tomó solo 3 clics e inmediatamente cambié las contraseñas de todas mis cuentas bancarias personales. Luego, redacté un correo electrónico cortés a Emily. Le expliqué claramente que yo no era la parte contratante del lugar y que cualquier cargo nuevo requería una autorización separada de la pareja. La organizadora de bodas respondió 10 minutos después con una breve confirmación. Mi teléfono de la oficina sonó más tarde esa tarde. El director regional llamó para ofrecerme oficialmente el puesto de gerente regional de cumplimiento de nóminas, con un aumento sustancial de salario. No llamé a mi madre. No envié un mensaje de texto a mi hermana. En cambio, me reuní con Jessica para cenar en un tranquilo restaurante italiano y celebramos con pasta fresca. El dinero extra se canalizaría directamente a mi fondo de emergencia y a mis cuentas de jubilación. Mi familia siempre había visto mis ingresos como un recurso compartido destinado a solucionar sus crisis actuales, mientras trataban la cuenta bancaria de Ashley como su logro personal intocable. Esa era había terminado permanentemente. El zumbador de seguridad de mi condominio resonó en el pasillo tranquilo la tarde siguiente. Acercándome al panel de la pared, pulsé el botón de la cámara. Patricia estaba en los escalones de hormigón del edificio. La mujer que me crió agarraba su costoso bolso y parecía severamente molesta por haber sido obligada a esperar. Pulsé el interruptor del intercomunicador y me ofrecí a encontrarla para tomar un café a la mañana siguiente. Solo déjame subir ahora mismo, su voz se quebró a través del pequeño altavoz de plástico. Necesitamos hablar como familia, y no tengo una llave de repuesto. Eso no fue un descuido, dije suavemente. Las lágrimas brotaron en sus ojos en la imagen granulada del vídeo. Me alejé del panel, entré en mi cocina y dejé la pesada puerta de madera firmemente cerrada. Jessica redactó una carta estrictamente neutral a David Miller a la mañana siguiente. La abogada solo solicitó una copia del decreto final o cualquier documento judicial relacionado, sin mencionar nada sobre la próxima boda o cualquier posible fraude. Sentada frente al pulido escritorio de madera, finalmente expresé mi mayor temor. Admití que David Miller podría ser un esposo abusivo y controlador, arrastrando intencionalmente el proceso para mantener a su esposa distanciada como rehén. Vamos a confiar estrictamente en el papeleo, aconsejó Jessica, sellando la carta dentro de un sobre nítido. No confiamos en el desempeño emocional de nadie. Realmente esperaba que David Miller resultara ser el villano de esta historia. Esa frágil esperanza se hizo añicos exactamente 3 días después. La respuesta llegó a través de canales legales oficiales. El abogado de David Miller proporcionó una copia del acuerdo propuesto junto con una explicación muy clara de la línea de tiempo. David Miller había firmado el acuerdo voluntariamente hace años. Ashley había sido la que se negó a proporcionar una divulgación completa de la deuda al tribunal. Después de meses de completo silencio por su parte, el juez no tuvo más remedio que desestimar el caso por completo. El abogado también adjuntó un intercambio de correos electrónicos impreso de hace 16 meses. Mis ojos escanearon el mensaje impreso de David Miller, la había advertido en texto claro, todavía estamos legalmente casados hasta que un juez emita una sentencia final.
La respuesta de Ashley estaba justo debajo de su advertencia, lo sé. Yo me encargo. Llevé la pesada pila de documentos a mi sala de estar y despejé mi pequeña mesa del comedor, colocando la advertencia impresa de David Miller junto al correo electrónico reciente donde mi hermana juraba que estaba legalmente divorciada. Estudié las fechas de cerca. Exactamente 16 meses separaban los dos mensajes. Esto no era un error administrativo y ciertamente no era un malentendido causado por un sistema legal confuso. Escribí una línea de tiempo cronológica de los eventos, imprimí 2 copias y guardé el juego maestro dentro de una caja fuerte ignífuga escondida en el armario de mi dormitorio. Ashley sabía. Lo había sabido durante 16 meses, y cada dólar que me pidió después de eso venía con una mentira. La sala de conferencias de Jessica olía a pulidor de limón y cuero caro, lo que proporcionaba un marcado contraste con la chaqueta de lona gastada colgada de la silla frente a nosotras. David Miller no parecía el monstruo controlador que mi hermana había descrito durante 3 años. El electricista comercial simplemente parecía completamente agotado, llevando una pesada carpeta de manila que colocó suavemente en el centro de la gran mesa de madera. No pidió mi simpatía ni ofreció ninguna disculpa por el pasado. David Miller solo quería que su nombre se separara legalmente de una mujer que estaba a punto de casarse con otra persona. Mi amiga abogada abrió la carpeta y extrajo una gruesa pila de papeles. David Miller había traído el acuerdo de conciliación propuesto, los primeros correos electrónicos de divulgación financiera y una copia genuina de la orden de apoyo temporal de sus audiencias judiciales iniciales. En el momento en que Jessica colocó la orden temporal genuina junto al documento impreso que mi hermana me había enviado por correo electrónico, toda la habitación quedó en perfecto silencio. El número de archivo del caso estaba en la misma posición exacta en ambas páginas. El sello del secretario del tribunal llevaba la idéntica borrosidad pixelada en el borde izquierdo. Un pequeño rasguño en el cristal del escáner del juzgado había transferido una pequeña mota negra a ambos documentos. Ashley había tomado una orden financiera temporal, había alterado el texto para que se leyera como una sentencia final y me la había presentado como prueba de un matrimonio disuelto. Jessica golpeó su bolígrafo plateado contra la madera, afirmando claramente que un examinador forense de documentos necesitaría verificar formalmente la alteración más tarde, pero la evidencia visual era abrumadora. David Miller se inclinó hacia adelante y explicó exactamente por qué el caso de divorcio había muerto. En realidad, había firmado el acuerdo propuesto voluntariamente, ansioso por seguir adelante con su vida. Ashley, sin embargo, se había negado por completo a presentar su divulgación financiera obligatoria al juez. El retraso no se debió a la pereza o la confusión. Mi hermana tenía más de $86,000 en deudas secretas de tarjetas de crédito acumuladas en múltiples cuentas minoristas ocultas. Sabía que una división de activos adecuada arrastraría esos números feos directamente al registro público. Más importante aún, sabía que Michael haría una verificación de antecedentes antes de solicitar una hipoteca conjunta. Ashley planeaba usar la impecable puntuación crediticia de su nuevo esposo para asegurar una casa suburbana de lujo, luego arreglar en silencio el papeleo de su matrimonio anterior después de la luna de miel. Al regresar a mi tranquilo condominio más tarde esa noche, me senté en mi sofá y miré la pantalla de televisión en blanco. El silencio presionaba fuertemente contra mis oídos. Necesitaba saber exactamente cuán profunda era la complicidad en mi familia, así que cogí mi teléfono celular y marqué la casa donde crecí. Patricia contestó al segundo timbrazo, su voz cubierta por esa familiar capa de falsa alegría. No grité y no revelé la montaña de pruebas impresas sentada en la mesa de mi comedor. Simplemente le dije a la mujer que me crió que había obtenido el expediente judicial certificado y que no contenía ninguna sentencia final para el divorcio. La línea quedó en completo silencio durante 10 segundos completos. Un coche pasó por mi ventana afuera, las luces barriendo la pared de mi sala de estar antes de que Patricia finalmente hablara. El papeleo se puede arreglar después de la luna de miel, Sara. Mis pulmones se sentían completamente vacíos. Agarré firmemente el borde de plástico del teléfono. Michael lo sabe. Patricia soltó un suspiro exasperado, el tipo que usualmente reservaba para niños tercos que tiraban comida en su alfombra limpia. Él no necesita cada detalle feo del pasado de tu hermana. Estás haciendo un problema enorme de un simple retraso administrativo. Terminé la llamada justo entonces. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla mientras abría nuestro hilo de mensajes de texto.
Necesitaba su admisión por escrito, al igual que el correo electrónico de Ashley. Escribí una sola frase directa: sabes que ella todavía está legalmente casada. Pasaron 3 minutos agonizantes antes de que apareciera la burbuja de chat gris, seguida de un nuevo mensaje: sé que esta familia necesita que dejes de empeorarlo. Mi teléfono vibró de nuevo casi de inmediato, pero la nueva notificación provino de mi hermana. Ashley no ofreció una disculpa ni intentó explicar el expediente judicial faltante. Simplemente exigió el pago final al proveedor porque la coordinadora del hotel amenazaba con cancelar el paquete de bar premium. Patricia dice que te calmarás y pagarás como siempre, escribió Ashley. Envía el número de confirmación esta noche. Leí las palabras 3 veces. La pura audacia de la demanda disipó los últimos rastros de mi culpa persistente. Escribí una respuesta rápida preguntando exactamente por qué creía que yo autorizaría un pago masivo para una boda fraudulenta. Porque siempre lo haces cuando importa. Esa única frase iluminó mis 39 años de existencia. Mi hermana no valoraba mi amor, mi madre no respetaba mi arduo trabajo ni mi independencia. Simplemente les encantaba el hecho de que yo funcionaba como un amortiguador financiero interminable para sus terribles decisiones. Mi dinero y mi obediencia silenciosa eran la moneda requerida para mantener mi asiento designado en su mesa. Acercándome a mi escritorio, saqué un bloc de notas amarillo nuevo y dibujé 3 líneas verticales en la página. Creé un plan de batalla estricto basado completamente en hechos. La columna 1 contenía la evidencia innegable. La columna 2 enumeraba a las personas que absolutamente necesitaban la verdad. Michael ocupaba el primer lugar porque el novio merecía saber que estaba a punto de firmar una licencia de matrimonio fraudulenta. Emily, la organizadora del hotel, simplemente necesitaba saber que yo estaba retirando permanentemente mi respaldo financiero. El banco regional donde trabajaba Ashley no estaba en la lista todavía porque me negaba a usar la carrera de mi hermana como arma. Finalmente, Patricia no recibiría actualizaciones, lo que la despojaría de cualquier capacidad para advertir a la novia o interceptar los documentos. Doblé el papel amarillo con cuidado. Lo coloqué dentro de mi caja fuerte ignífuga junto con los registros judiciales y giré el pesado dial de metal. La cerradura hizo clic en su lugar con un golpe definitivo y satisfactorio. Cogiendo la llave de repuesto de mi condominio de un cuenco de cerámica, pasé el pulgar por el borde metálico dentado, increíblemente agradecida de no habérsela entregado nunca. La pantalla de mi teléfono se iluminó una última vez en el oscuro escritorio. El último mensaje de Ashley era de solo 5 palabras: Patricia dice que siempre pagas. 10 días antes de la ceremonia de la boda. El sol de la mañana proyectó largas y pálidas sombras en el suelo de mi sala de estar. Me senté en la mesa del comedor, ignorando el café frío en mi taza y abrí un borrador de correo electrónico en blanco. El golpeteo rítmico de mis dedos en el teclado sonó inusualmente fuerte en el tranquilo apartamento. Agregué a mi hermana a la línea de destinatarios, luego copié cuidadosamente a Patricia. Mi mensaje no contenía acusaciones emocionales y absolutamente ninguna amenaza. Simplemente declaré que el pago final de $17,500 requería una sentencia final certificada del tribunal antes del martes. Además, aclaré que este era un requisito de contrato estándar y que ellas seguían siendo las firmantes principales del acuerdo del lugar. Presionar enviar se sintió como dejar caer una pesada piedra en un pozo profundo. Esperé el chapoteo y llegó exactamente 40 minutos después. Ashley respondió a todos, ignorando por completo la restricción de la fecha límite y adjuntó el mismo documento borroso que había enviado anteriormente. Estoy legalmente divorciada, decía su mensaje. Libera el pago. Mi hermana acababa de cerrar la jaula desde dentro. Más tarde esa tarde, Jessica extendió una colección de carpetas de Manila sobre su gran mesa de conferencias de caoba. La oficina de la abogada civil olía débilmente a pulidor de limón y libros viejos. Necesitábamos preparar un paquete específico para el novio, eliminando cualquier cosa que pareciera una pequeña disputa familiar. Mi amiga abogada se movió con precisión practicada, apilando solo la prueba innegable sobre la madera pulida. Primero fue la línea de tiempo cronológica que habíamos escrito juntas. Luego vino el expediente judicial certificado que mostraba el despido, seguido del archivo fraudulento que Ashley había presentado como prueba de divorcio.
Finalmente, agregamos la advertencia impresa de David Miller y el correo electrónico de mi hermana exigiendo el dinero. Ningún extracto bancario que mostrara mis años de apoyo financiero llegó a la lista. No incluimos una sola carta emocional. Él solo necesita los hechos, murmuró Jessica, deslizando la pila ordenada de papel en un grueso sobrecrema. Si lo abrumas con tu historia familiar, podría descartarte como una hermana celosa que intenta arruinar el gran día. Cogí un rotulador negro y escribí Michael Mercer en la parte delantera con letras de imprenta. Debajo de su nombre, agregué una instrucción simple: por favor, lea antes de firmar la licencia de matrimonio. Mi estómago se apretó al sellar la solapa, pero puse un juego duplicado de documentos en mi bolso de cuero y dejé una tercera copia en el archivador seguro de Jessica. Tomar el control significaba darle a Michael la oportunidad de escuchar la verdad en privado, así que le envié un breve correo electrónico el miércoles por la mañana. Le pedí una breve reunión antes de la ceremonia, específicamente antes de que cualquier papeleo legal fuera finalizado por el oficiante. Su respuesta llegó casi de inmediato, cálida y complaciente como siempre. Acordó reunirse conmigo en el hotel después de su desayuno con los padrinos de boda. Esa pequeña ventana de esperanza se cerró de golpe 4 horas después. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina, mostrando un mensaje de texto de Ashley. La novia me informó que Michael había experimentado un conflicto de horario repentino y que tenía estrictamente prohibido molestarlo la mañana de la boda. Afirmó que necesitaba tiempo para relajarse con sus amigos. Miré la pantalla brillante, plenamente consciente de que probablemente había interceptado el plan o lo había convencido de saltarse la reunión por completo. No discutí. En cambio, giré hacia una estrategia secundaria: el padrino, Chris, estaría de pie junto al novio toda la mañana. Él se convertiría en mi mensajero. La represalia prometida llegó el jueves por la noche. Mi teléfono sonó mientras empacaba mi bolsa de ropa en el dormitorio. El nombre de Patricia apareció en la pantalla y contesté al tercer timbrazo, preparándome para la tormenta inevitable. Ashley me dijo que estás tratando de arrinconar a Michael el sábado, dijo Patricia. Su voz tenía una frecuencia baja y peligrosa que generalmente me secaba la garganta. Si traes alguno de tus ridículos dramas judiciales a ese hotel, no tendremos un asiento para ti en la recepción. Mi ritmo cardíaco no se disparó. Mis manos permanecieron perfectamente firmes en la cremallera de mi bolsa de vestir. Miré a mi alrededor en mi tranquilo y seguro condominio. La invitación se mantiene, Patricia. Solo necesito hablar con Michael antes de que firmen el papeleo legal. Escúchame con mucha atención, susurró la mujer que me crió. Si arruinas este día, no tendrás una familia a la que regresar. Una extraña calma se posó sobre mis hombros, lavando por completo décadas de ansiedad condicionada. Entonces has entendido mal lo que construí cuando dejé tu casa, respondí. Terminé la llamada, dejé el teléfono sobre el colchón y dejé que el silencio de mi propia casa me consolara. La amenaza de borrarme del plano de asientos no era vacía, pero ya no tenía el poder de destruirme. El viernes por la mañana exigió una acción inmediata, así que inicié sesión en mis portales de tarjetas de crédito y desmantelé sistemáticamente la red de seguridad financiera que sin querer había proporcionado. Cancelé la autorización para la extensión del bar Premium, revoqué el perfil de pago para el transporte después de la fiesta y eliminé mi tarjeta de la reserva de la suite de luna de miel. Fundamentalmente, no emití ningún contracargo fraudulento por los servicios que ya habían consumido. Simplemente detuve la hemorragia de los fondos no comprometidos. Un correo electrónico de Emily, la coordinadora de bodas del hotel, llegó poco después del almuerzo. Ella confirmó la cancelación de mis garantías de pago, señalando profesionalmente que los novios ahora asumirían la responsabilidad del saldo restante. Imprimí su correo electrónico de confirmación y lo deslicé en mi maletín de trabajo. Mis obligaciones legales estaban oficialmente rotas. El sábado por la mañana amaneció frío y gris, el frío de mediados de octubre se filtraba por el cristal de la ventana de mi dormitorio mientras me miraba en el espejo alto. Mi teléfono zumbó violentamente en la mesita de noche. Ashley había enviado un mensaje de texto: ven temprano. Trae el cheque. No hagas que hoy se trate de ti. Alisé la tela de mi vestido azul oscuro, apreciando el corte estructurado y los bolsillos profundos. Entrando al armario, abrí mi caja fuerte ignífuga y saqué el grueso sobrecrema.
El sello de papel de oro atrapó la luz del techo. Deslicé el pesado paquete en el bolsillo interior de mi abrigo, sintiendo su peso presionar suavemente contra mis costillas. Escribir mi respuesta tomó solo unos segundos, mis dedos moviéndose firmemente por la pantalla de cristal. Vendré temprano. Traigo lo que me pediste que olvidara. Caminé hacia la puerta principal, cogí mi bolso y salí al pasillo tranquilo. Antes de caminar hacia el ascensor, sostuve la llave de repuesto de mi condominio en la palma de mi mano durante un largo rato, sintiendo los afilados bordes metálicos presionar mi piel. Representaba el límite definitivo, una manifestación física de la paz que me negaba a entregarles nunca más. Ashley me pidió que trajera el cheque. Yo traje el registro judicial en su lugar. La suite nupcial en el 7º piso olía intensamente a planchas de rizar quemadas y a champán dulce. Llamé una vez a la pesada puerta de madera, la abrí y entré en el caos absoluto. Las damas de honor se esparcieron por la alfombra como pájaros asustados. Ashley estaba sentada en una silla alta frente a un enorme espejo iluminado, con una bata de seda blanca. Patricia flotaba justo detrás de ella, ajustando un velo brillante. Caminando directamente hacia el mostrador de maquillaje, saqué el grueso sobrecrema del bolsillo de mi abrigo y lo dejé junto a un tubo de lápiz labial caro. «Tienes una hora antes de que empiece la ceremonia», dije en voz baja, manteniendo mi voz lo suficientemente baja como para que la maquilladora de la esquina no pudiera oír. «Dile a Michael la verdad antes de que firmes el papeleo legal y yo me iré». Ashley miró el sello del tribunal en el sobre y su sonrisa pintada desapareció por completo. «El caso técnicamente terminó, Sara. La entrada final es solo una formalidad burocrática. El expediente dice, desestimado», la corregí, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Y David Miller te advirtió explícitamente que seguías casada hace 16 meses. Elegiste ignorarlo». La tez impecable de la novia adquirió un tono gris enfermizo al mencionar el nombre de su primer marido. Patricia inmediatamente se interpuso entre nosotras, sus manos revoloteando en el aire como escudos defensivos. «Arreglaremos el papeleo viejo después de la luna de miel», susurró la mujer que me crió con ferocidad. «No hagas esto hoy». Ashley no lloró. El frágil acto de víctima que había interpretado durante 3 años desapareció en un instante, reemplazado por una mirada fría y calculadora que la hacía parecer exactamente como Patricia. «Michael no necesita saber sobre algún viejo retraso legal», silbó mi hermana, agarrando los brazos acolchados de su silla de maquillaje. «Si intentas arruinar esto para mí, les diré a todos aquí que eres solo una solterona patética y celosa. Me aseguraré de que toda la familia extendida sepa que intentaste destruir mi boda porque nunca pudiste encontrar un hombre propio». Miré a la mujer que había gastado decenas de miles de dólares tratando de salvar y no sentí absolutamente nada. Ni ira, ni pena. El pozo emocional finalmente se había secado. «La fecha límite sigue siendo la misma», dije, mi voz perfectamente firme. «Antes de que él firme la licencia». Ashley chasqueó los dedos, llamando a sus damas de honor de vuelta a la habitación. «Sara se va», anunció en voz alta. Esperaba que dejara los documentos atrás en mi derrota. En cambio, recogí el sobrecrema, lo deslicé de forma segura de nuevo en el bolsillo de mi abrigo y salí por la puerta. La ceremonia tuvo lugar en el patio del hotel bajo un enorme dosel de flores blancas. No me senté en la segunda fila donde solía reunirse la familia inmediata. Mi hermana ya había alterado el plano de asientos, colocándome muy atrás entre primos lejanos y acompañantes incómodos. Me senté en silencio observándolos intercambiar votos y no me levanté para objetar. Me negué a convertir un límite legal en un espectáculo teatral. Cuando los invitados se dirigieron al salón de baile para la hora del cóctel, me deslicé por un pasillo lateral. Encontré a Chris, el padrino, de pie cerca del guardarropa, sosteniendo una bandeja de bebidas. «Chris», dije, ofreciendo una sonrisa educada. «Michael dejó esto en la suite nupcial antes. ¿Podrías dárselo justo antes de que firmen la licencia en la sala privada?» El padrino tomó el grueso sobre, asintiendo felizmente, completamente inconsciente del material explosivo que contenía. Alejándome, saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto directamente al novio: «Por favor, lee el sobre que Chris te trae antes de firmar cualquier documento legal».
Al acercarme a la entrada del salón de baile unos minutos después, el fuerte aroma a rosas blancas inundó el pasillo principal. El cartel de asientos con marco dorado estaba exactamente donde sabía que estaría. Escaneé la lista alfabética, notando que mi nombre había sido completamente borrado de la pantalla. Ashley se acercó a mi lado, sosteniendo una copa alta de champán, flanqueada por Patricia y unas damas de honor risueñas. «Ups, olvidamos tu asiento», rió mi hermana, golpeando su uña manicurada contra el tablero de cristal. Patricia señaló con un dedo afilado hacia las señales de salida. «Probablemente deberías irte a casa, Sara». Una de las damas de honor soltó una risa suave, pero el sonido se extinguió instantáneamente cuando se dio cuenta de que no me estaba sonrojando ni huyendo llorando. Me giré para mirar a la novia. «No te preocupes», dije, mi voz cortando limpiamente el ruido del pasillo, «parece que ambas olvidamos algo». No esperé a que Ashley respondiera ni me quedé a verla darse cuenta de que el sobre ya no estaba en mi bolsillo. Simplemente le di la espalda y comencé a caminar hacia el vestíbulo principal del hotel. Emily, la coordinadora de bodas del hotel, me interceptó cerca de la gran escalera antes de que pudiera llegar a las puertas principales. La luz de su auricular parpadeaba frenéticamente en su oído. «Sara», dijo la organizadora sin aliento. «Ashley dijo que estás autorizando los $17,500 finales para el saldo del lugar y el bar premium ahora mismo». Dejé de caminar, abrí mi bolso de cuero y saqué el correo electrónico de confirmación impreso que Emily me había enviado ayer. Le entregué el papel directamente. «No soy la parte contratante», expliqué claramente. «Retiré mis garantías financieras ayer por la tarde». Ashley nos alcanzó, sus tacones haciendo un clic agresivo en el suelo de mármol. «Ella prometió verbalmente», exigió mi hermana, señalándome con un dedo tembloroso. «Cargue su tarjeta en archivo ahora mismo». Miré directamente a la novia, plenamente consciente de que una docena de invitados a la boda estaban cerca del guardarropa escuchando cada palabra. «Mi regalo dependía de un divorcio legal», declaré, mi voz resonando ligeramente en el vestíbulo cavernoso. «Ustedes confirmaron uno que no existe». Un silencio pesado y sofocante cayó sobre la multitud reunida. Los invitados intercambiaron miradas confundidas y horrorizadas. Ashley se quedó completamente congelada, su boca abriéndose y cerrándose sin producir un solo sonido. Mientras mi hermana permanecía paralizada en el vestíbulo, las pesadas puertas de madera de la sala de firmas privada se abrieron de repente al final del pasillo. Observé a Michael salir al corredor. La banda en vivo dentro del salón de baile tocaba un alegre estándar de jazz, pero el novio parecía violentamente enfermo. Su rostro estaba completamente pálido. En su mano izquierda sostenía el sobrecrema que le había dado a Chris. En su mano derecha sostenía la solicitud oficial de licencia de matrimonio estatal. Sabía exactamente lo que debió haber sucedido detrás de esas puertas cerradas, había leído el expediente certificado, había visto el PDF falso y luego había mirado el formulario gubernamental que Ashley había llenado semanas antes. Ella se había visto obligada a escribir una fecha específica de divorcio en esa solicitud para que el Estado aprobara la licencia. Michael ignoró a los invitados que susurraban. Pasó por alto a la organizadora de bodas por completo, marchando directamente hacia la novia. Levantó la solicitud del gobierno, sus manos temblaban con una furia apenas contenida. Michael miró a la mujer que amaba y preguntó, «Ashley, ¿quién es David Miller?» El pesado silencio en el gran vestíbulo se rompió cuando Michael se dio la vuelta abruptamente y caminó hacia la sala de firmas privada. No gritó. Ashley tropezó detrás de su prometido, su vestido blanco arrastrándose por el pulido suelo de mármol, mientras Patricia se apresuraba de cerca detrás. Chris, el padrino, nos hizo un gesto al oficiante y a mí para que entráramos en la pequeña oficina con paneles de caoba antes de cerrar firmemente las pesadas puertas de madera. Dentro del espacio cerrado, el aire se sentía sofocante y completamente quieto. Michael dejó caer el sobrecrema sobre una pequeña mesa de cristal, cogió la solicitud de matrimonio estatal y miró directamente a mi hermana. «Necesito que me digas la fecha exacta en que terminó tu primer matrimonio», dijo el novio, su voz despojada de toda su calidez habitual. Ashley tragó saliva con dificultad, agarrándose al borde de una silla de cuero. Proporcionó una fecha de finales de mayo, sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia Patricia. «Eso es fascinante», respondió Michael,
sosteniendo la solicitud del gobierno. Porque escribiste una fecha completamente diferente en agosto en este documento legal jurado, y el expediente judicial certificado en este sobre muestra una desestimación de abril del año pasado. Eso hace 3 fechas diferentes, Ashley. Patricia inmediatamente dio un paso adelante, colocando una mano reconfortante en el hombro tembloroso de la novia. La mujer que me crió ofreció una sonrisa tranquilizadora y practicada. Los sistemas judiciales son terriblemente lentos en estos días, Michael. Sara está exagerando enormemente un simple retraso administrativo porque se siente excluida. No levanté la voz para discutir. Me quedé cerca de las puertas cerradas y declaré un hecho simple: el expediente público certificado no contiene ninguna sentencia final. Michael sacó su teléfono del bolsillo de su smoking, tomando fotografías claras del decreto fraudulento, el expediente real y la solicitud de matrimonio. Anunció que enviaba las imágenes directamente a su abogado de familia para una revisión inmediata. El oficiante se aclaró la garganta, alejándose de la mesa de cristal. El hombre mayor cogió su bolígrafo dorado y lo tapó con un chasquido fuerte. Afirmó claramente que no podía finalizar legalmente ninguna licencia de matrimonio mientras la capacidad de la novia para casarse permaneciera en cuestión. Recogiendo su cartera de cuero, el ministro se echó hacia atrás contra la pared. El pánico finalmente destrozó la actitud congelada de Ashley. «No puedes simplemente irte», gritó mi hermana, extendiendo desesperadamente la mano para agarrar la manga de Michael. Ya estuvimos allí en el patio. Ya dijimos nuestros votos delante de todos. El novio dio un paso hacia atrás, evitando fácilmente su agarre. Me dejaste de pie delante de toda mi familia y hacer un voto legal basado en documentos falsificados, dijo en voz baja. Este papeleo se detiene ahora mismo. Dejando a la novia sollozando entre sus manos, Michael abrió las pesadas puertas y salió a buscar a sus padres. La suntuosa recepción comenzó a desmoronarse de inmediato. A través de la puerta abierta, pude ver el enorme pastel de bodas de 5 niveles sentado completamente intacto en su pedestal de plata. La banda en vivo dejó de tocar a mitad de la canción, empacando sus instrumentos de metal de nuevo en estuches forrados de terciopelo mientras los invitados confundidos comenzaban a moverse lentamente hacia el puesto de ballet. Emily, la coordinadora de bodas del hotel, se deslizó en la habitación privada un momento después. La organizadora agarraba su portapapeles, luciendo increíblemente incómoda. Informó a la sala que Michael había revocado oficialmente su autorización de pago para todo el evento y señaló que yo ya había retirado mi respaldo financiero. El contrato maestro aún hacía a la pareja totalmente responsable del saldo restante. El abogado de Michael se encargaría de su parte con respecto a la tergiversación, dejando a la novia frente a una montaña de deuda inmediata. Patricia se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Solo cúbrelo esta noche, Sara. Podemos arreglar los detalles mañana, pero por favor no dejes que humillen a tu hermana. Miré a la mujer que había pasado décadas condicionándome para absorber cada desastre familiar. Así es como llegamos aquí. Dándoles la espalda, salí de la sofocante habitación y me dirigí por el largo pasillo vacío hacia la salida. Las gruesas alfombras amortiguaron mis pasos, pero el frenético clic de los tacones pronto resonó detrás de mí. Ashley me persiguió por el pasillo, agarrándome el antebrazo justo antes de que llegara al vestíbulo principal. Mi hermana estaba llorando genuinamente ahora, su maquillaje perfecto arruinado. Me agarró la mano, rogándome que volviera al salón de baile. Me suplicó que le dijera a Michael que el tribunal simplemente actualizó sus registros lentamente y me rogó que le pagara a Emily antes de que la gerencia del hotel involucrara a la policía. Gentilmente le quité los dedos de la piel, sin sentir nada más que una profunda sensación de agotamiento. ¿Qué mentira quieres que pague, Ashley?, pregunté, mi voz resonando ligeramente contra el techo alto. ¿La boda o el marido del que nunca te divorciaste? Solo esta vez, susurró la novia, nuevas lágrimas rodando por sus mejillas. Nunca ha habido, solo esta vez, contigo. Seguí caminando, empujando las pesadas puertas de cristal hacia el aire fresco de la tarde. Antes de llegar al estacionamiento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Ashley había dejado un mensaje de voz. Pulsé el botón del altavoz, dejando que el audio se reprodujera en voz baja mientras me paraba cerca de un pilar de hormigón.
Dile a Michael que no entendiste, exigió la voz grabada de mi hermana, su tono cambiando sin problemas de la desesperación a la manipulación. Arreglaré el divorcio después de la luna de miel. Por favor, págale a Emily esta noche. Una sombra se movió a mi izquierda. Michael estaba a unos metros de distancia, sosteniendo una copa de champán tibia y sin tocar. Había salido para escapar de la multitud y había escuchado cada palabra que salía del altavoz de mi teléfono. El novio no gritó. Pasó junto a mí, llevando su teléfono a la oreja. Lo escuché dejar un mensaje para Ashley, declarando con calma que su compromiso había terminado permanentemente y que toda comunicación futura pasaría por su abogado. Luego, Michael agregó un detalle devastador, mencionó que ella también había usado ese mismo decreto fraudulento en el papeleo de la hipoteca de empleados que habían preparado para su nueva casa. Lo que significaba que el documento probablemente sería reportado a su departamento de cumplimiento corporativo. Michael se detuvo al borde del puesto de ballet, mirando hacia el vestíbulo del hotel donde el pastel de bodas sin abrir permanecía en la habitación vacía. Le estoy dando cada copia de este documento a mi abogado, dijo. Pasaron 2 semanas antes de que la situación comenzara a calmarse. David Miller contrató a un nuevo abogado y presentó una petición de divorcio legítima, exigiendo legalmente una divulgación completa de todas las deudas matrimoniales ocultas. Michael se movió con igual precisión. El exnovio disolvió permanentemente las cuentas conjuntas de la boda, canceló la compra de la casa suburbana y solicitó la devolución de su anillo. Ashley arrastró su enorme maleta rosa de nuevo a la habitación de invitados de mi madre. Sentada en mi tranquilo condominio, observé cómo los días se convertían en semanas. No pagué absolutamente ninguna factura. A mediados de noviembre, la terminología legal cambió por completo. Jessica me llamó un martes por la mañana con una importante actualización del equipo legal de Michael. Su abogado había contratado a un examinador forense de documentos para revisar los archivos judiciales. El experto confirmó oficialmente que el sello del secretario y el bloque de la firma judicial en el decreto falso habían sido copiados digitalmente directamente de la antigua orden de apoyo temporal. La palabra falsificación entró formalmente en la correspondencia legal. Esa revelación desencadenó un efecto dominó masivo. Ashley había presentado tontamente ese mismo documento alterado a su empleador al solicitar una tasa de descuento para empleados en su nueva hipoteca. Cuando Michael canceló la compra de la casa y señaló el papeleo, el banco regional inició una estricta auditoría interna. Mi hermana fue inmediatamente puesta en licencia administrativa sin goce de sueldo, pendiente de una investigación corporativa. Ashley me llamó a mi teléfono celular esa noche, su voz completamente histérica. «Estás destruyendo activamente toda mi carrera», gritó por el altavoz. «La oficina de cumplimiento está auditando toda mi cartera de clientes por tu culpa». «Yo no puse ese documento alterado en tu archivo de empleo», respondí con calma. Terminé la llamada y bloqueé su número. 3 meses después de la recepción destrozada, la realidad financiera finalmente los alcanzó. El hotel histórico, la agencia de viajes de lujo y múltiples compañías de tarjetas de crédito enviaron agresivas notificaciones de demanda. Ashley se vio obligada a vender su vehículo utilitario deportivo de lujo solo para cubrir los pagos mínimos mensuales de sus deudas secretas. Patricia se dio cuenta rápidamente de que sus propios ahorros para la jubilación no podían mantener a un segundo adulto indefinidamente. La mujer que me crió llamó un domingo por la mañana, su voz ronca de agotamiento, preguntando si podía proporcionar un pequeño préstamo temporal para mantener a raya a las agencias de cobranza. Abrí mi computadora portátil y le envié por correo electrónico la información de contacto de un asesor de crédito certificado. No envié un solo dólar. «Te has vuelto increíblemente cruel», susurró Patricia por teléfono. «Apoyo ya no significa pago», le dije en voz baja. La desesperación pronto engendró una estrategia completamente diferente. Ashley inició sesión en sus cuentas de redes sociales y publicó un enorme ensayo detallando su victimización. Me acusó de celos extremos, afirmando que yo había manipulado maliciosamente los registros judiciales y robado sus fondos de boda prometidos en el último minuto. Varias tías lejanas me llamaron a mi teléfono celular en cuestión de horas, exigiendo explicaciones y acusándome de romper a nuestra familia. Jessica respondió redactando una rápida orden de cese y desistimiento.
La notificación legal obligó a mi hermana a dejar de difundir afirmaciones difamatorias sobre dinero robado o documentos falsificados. Elegí un enfoque más personal para la familia. En lugar de discutir en la sección de comentarios, invité a 3 ancianos clave de la familia a una reunión privada por la tarde en mi condominio. Coloqué el expediente judicial certificado, la línea de tiempo cronológica y el correo electrónico impreso de Ashley justo en mi pequeña mesa de comedor. Los parientes mayores leyeron los papeles en completo silencio. Nadie hizo bromas sobre mi personalidad difícil o mi naturaleza fría nunca más. La tranquila comprensión en sus ojos valió más que cualquier disculpa pública. El acto final de desafío de mi hermana llegó por correo certificado exactamente 4 meses después de la boda. Ashley envió una carta de demanda formal a través de un abogado civil barato, reclamando oficialmente que le debía $17,500 por un contrato verbal roto. Ella quería desesperadamente el dinero del lugar que ahora se veía legalmente obligada a pagar. Jessica simplemente se rió cuando leyó el documento impreso en su oficina. Mi amiga abogada golpeó su bolígrafo plateado contra el papel, señalando que Ashley había aceptado explícitamente mis condiciones escritas con respecto a un divorcio legal en su propio correo electrónico. Acordamos programar una sesión formal de mediación para evitar un juicio civil largo e innecesario. Ashley entró en el centro de mediación del centro con un traje gris conservador y apretando un pañuelo arrugado. Ella creía plenamente que sus lágrimas y su actuación emocional de alguna manera anularían la fría y dura evidencia que descansaba de forma segura en mi maletín de cuero. Ashley me llevó a mediación para demostrar que había roto una promesa. Ella acababa de poner su propia mentira en el registro oficial. El centro de mediación del centro no ofrecía absolutamente ningún consuelo, presentando solo una mesa de cristal estéril y 4 sillas ergonómicas rígidas. Jessica se sentó a mi lado, organizando con calma el libro mayor impreso, el hilo de la condición del correo electrónico, el expediente judicial certificado y los números de ruta bancaria que rastreaban el reembolso. Ashley se sentó directamente frente a nosotras. Mi hermana retorcía un pañuelo deshilachado entre sus dedos, sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Su abogado civil barato parecía completamente agotado antes de que comenzara la sesión. El mediador, un juez jubilado con ojos grises y penetrantes, se ajustó las gafas de lectura. Revisó el correo electrónico impreso donde mi hermana confirmaba explícitamente un divorcio legal para liberar el pago final de la boda. Al hombre mayor no le importaban las complejas dinámicas familiares ni las lágrimas, solo le importaba la tergiversación documentada y accionable. Ashley intentó llorar de todos modos. Afirmó que los $17,500 eran un regalo de boda garantizado prometido con años de anticipación y que mi repentino retiro le causó angustia emocional severa. El juez jubilado golpeó el correo electrónico impreso con un pesado bolígrafo plateado. Señaló que sus propias palabras escritas vinculaban los fondos directamente a una condición legal que ella había fabricado voluntariamente. Advirtió a su abogado que un tribunal público no vería con buenos ojos los documentos gubernamentales alterados. En 2 horas, el innegable rastro de papel forzó una rendición completa. Llegamos a un acuerdo de conciliación inquebrantable. Mi hermana retiró oficialmente su carta de demanda, reconociendo plenamente en el registro que no tenía ningún reclamo legal sobre el dinero del lugar. Además, acordó un estricto plan de pago para reembolsar una parte de los honorarios legales originales que había obtenido bajo falsos pretextos. Recuperar cada dólar de los $63,000 que había gastado durante 3 años era imposible, pero Jessica aseguró una victoria legal ejecutable. Las consecuencias se extendieron rápidamente durante las semanas siguientes. La investigación corporativa en el Banco Regional concluyó rápidamente. Recursos Humanos rescindió oficialmente el empleo de Ashley, citando los documentos judiciales alterados presentados en su solicitud de hipoteca interna y la declaración de estado civil falsificada. Sin un ingreso corporativo estable ni el impecable puntaje crediticio de Michael, se enfrentó a una brutal nueva realidad financiera. David Miller finalizó el divorcio real a través de un despiadado proceso de conciliación que sacó a la luz pública cada deuda oculta de tarjeta de crédito minorista. Michael nunca regresó. Un pequeño sobregrueso llegó a mi buzón un mes después. Contenía una breve nota manuscrita en papel grueso. El exnovio simplemente me agradeció por detener el papeleo antes de que el Estado formalizara el fraude y luego salió silenciosamente de mi vida para siempre.
Patricia me llamó una noche lluviosa de principios de diciembre. La mujer que me crió sonaba increíblemente vieja, su tono autoritario habitual completamente destrozado. Ashley no tiene absolutamente a dónde más ir, suplicó Patricia por teléfono, su voz temblorosa. Necesita un lugar tranquilo para recuperarse. Las agencias de cobranza están llamando a mi casa constantemente. Por favor, solo déjala usar tu habitación de invitados por unos meses. Tráeme una copia de la llave de tu condominio. De pie junto a la ventana de mi cocina, observé cómo las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia. No levanté la voz. No necesitaba negociar ni explicarme. Ella puede quedarse en su antigua habitación de la infancia, respondí suavemente. Siempre dijiste que esa habitación le pertenecía. El silencio se extendió por la conexión celular. Patricia finalmente estaba atrapada dentro del mismo sistema que había construido y protegido. La mujer que había permitido años de abuso financiero ahora pasaría su jubilación viviendo con la hija dorada y una montaña de facturas impagas. No quedaba ningún chivo expiatorio designado para absorber el estrés. Antes de que pudiera lanzar otro viaje de culpa, establecí mis condiciones finales: solo nos comunicaremos por correo electrónico durante los próximos 6 meses. No me pidas dinero y no aparezcas en mi edificio sin previo aviso. La seguridad te rechazará. Corté la llamada sin esperar un acuerdo. Caminando hacia mi pequeño escritorio de madera, abrí la computadora portátil. La hoja de cálculo apoyo familiar estaba allí mismo en el escritorio iluminado. No eliminé el archivo porque Jessica me aconsejó mantener los registros seguros, pero lo moví a una carpeta de archivo bloqueada. Abriendo un nuevo documento, escribí un nuevo título en la parte superior: Mi vida. El ascenso a gerente regional vino con un sustancioso bono trimestral y los fondos llegaron a mi cuenta a la mañana siguiente. En lugar de pagar las facturas de emergencia de otra persona, transferí una gran parte directamente al principal de mi hipoteca. Con el dinero restante, visité una boutique de muebles local y compré una hermosa mesa de comedor hecha de roble macizo. 4 sillas de madera rodeaban la nueva mesa. Para cuando llegó la primavera a la ciudad, la suave luz de la tarde se derramaba por las grandes ventanas de mi condominio, iluminando una pequeña y tranquila cena. Jessica se sentó frente a mí, riendo de un chiste hecho por mi compañero de trabajo favorito. El olor a ajo asado y albahaca fresca llenaba el aire cálido. Mi teléfono celular zumbó contra la encimera de la cocina. El nombre de Patricia brilló en la pantalla brillante. Caminé, cogí el dispositivo y lo coloqué boca abajo sobre el frío mármol. No sentí miedo, ni culpa persistente, ni necesidad urgente de responder. Simplemente estaba viviendo mi propio momento. Mirando hacia la mesa del comedor, una profunda sensación de paz se instaló en mi pecho. Nadie tuvo que pagar una cuota inicial para ganarse un asiento en esta habitación. Nadie fue borrado de un cuadro solo para hacer que otra persona se sintiera más grande. Cada persona sentada en esas sillas fue elegida a través del respeto genuino y el cuidado mutuo. Habían olvidado mi asiento porque creían que siempre pagaría por un lugar en su familia. Se equivocaron. Yo ya había construido un hogar propio. A veces, la lección más difícil que aprenderás es que no puedes comprar amor genuino, sin importar cuántas veces abras tu billetera. Cuando te designan como la persona fuerte en tu familia, es increíblemente fácil confundir ser necesitado con ser valorado. Pero la verdadera familia no exige que financies su engaño o que absorbas el peso aplastante de sus errores solo para mantener la paz. Tienes que reconocer cuando tu generosidad ya no está ayudando a alguien a levantarse, sino que simplemente está financiando su negativa a caminar. Establecer un límite financiero firme no es un acto de crueldad, es un acto de profunda autoconservación. Tienes permitido dejar de pagar el rescate por tu propio asiento en su mesa y tienes todo el derecho a proteger los recursos que trabajaste tan duro para ganar. Tienes permitido irte y construir un hogar donde tu presencia sea celebrada, no facturada.